nuestro próximo programa. Plural. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Plural, el programa el último antes de las elecciones, en estas breves incursiones que tuvimos este año. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Ricardo. Buenas noches, Pato. En este programa tenemos la visita del vicegobernador Hugo Pasalacqua, candidato a gobernador. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que está con una agenda muy apretada. Sí, bueno. Así que son los últimos rounds de la campaña y todo ocurre en velocidad. Por eso vamos a ir directo entonces a las preguntas. Pero antes, igual, queremos detenernos para tratar de definir el escenario internacional. El próximo gobernador de Misiones, sea del partido que sea, va a tener que tomar decisiones en un mundo conflictivo. Entonces queremos analizar ese mundo para ver después cómo se inserta Misiones en el país, en la región y en esos condicionantes del mundo. Hemos rescatado de todo lo que hay cuestiones que marcan tendencias y contratendencias. Por un lado, la disertación del Papa en las Naciones Unidas, rescatando el espíritu del derecho para las relaciones internacionales sobre los poderes fácticos, que son el financiero y el militar. Tenemos las impresiones de un eurodiputado de las derechas inglesas que parece resignado ante la potencia de esos poderes y vuelve a pregonar la ruptura de la Unión Europea. Y tenemos también de Pablo Iglesias, emergente del la nueva popularidad española, defendiendo el internacionalismo, pero desde otra variante. Antes de su opinión, podemos hacer escuchar. Esta es la quinta vez que un papa visita las Naciones Unidas. Lo hicieron mis predecesores Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995, y mi más reciente predecesor, hoy el Papa Emérito Benedicto XVI, en 2008. Todos ellos no ahorraron expresiones de reconocimiento para la organización, considerándola la respuesta jurídica y política adecuada al momento histórico, caracterizado por la superación tecnológica de las distancias y aparentemente de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible, ya que el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo, por menos, que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades. La experiencia de estos 70 años, más allá de todo lo conseguido, muestra que la reforma y la adaptación a los tiempos siempre es necesaria, progresando hacia el objetivo último de conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Bueno,
Esta es la opinión del Papa. Ahora tenemos la opinión de un eurodiputado de las derechas. Co-President of the Europe of Freedom and Democracy, Nigel Farage. The floor is yours. Well, here we are, on the edge of a financial and social disaster, and in the room today we have the four men who were supposed to be responsible. And yet we've listened to the dullest, most technocratic speeches I've ever heard. You are all in denial. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? Who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. Something that the European project was actually supposed to stop. Something that those that went before us actually paid a heavy price in blood to prevent. I don't want to live in a German-dominated Europe, and nor do the citizens of Europe. But you guys have played a role, because when Mr Papandreou got up and used the word referendum, or Mr Rehn, you described it as a breach of confidence, and your friends here got together like a pack of hyenas, rounded on Papandreou, had him removed and replaced by a puppet government. What an absolutely disgusting spectacle that was. And not satisfied with that, you decided that Berlusconi had to go. So he was removed and replaced by Mr Monti, a former European Commissioner, a fellow architect of this Euro disaster, and a man who wasn't even a member of the Parliament. It's getting like an Agatha Christie novel, where we're trying to sort of work out who's the next person that's going to be bumped off. The difference is we know who the villains are. You should all be held accountable for what you've done. You should all be fired. And I have to say, Mr Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you'd be the quiet assassin of nation-state democracy, but you're not anymore. You're rather noisy about it, aren't you? You, an unelected man, went to Italy and said this is not the time for elections, but the time for actions. What in God's name gives you the right to say that to the Italian people? Thank you. Categórico el eurodiputado que representa a Inglaterra, pero antes de dar la palabra a Salacqua, la opinión de Podemos como eurodiputado. Lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías. Eso es la democracia. Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo, al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Con estas tres capturas, le hacemos una pregunta. ¿Qué le toca al próximo gobernador en este mundo? O que me repetís un análisis de lo que saco tres conclusiones. Primero, finales de los 70 terminaba Carter. Se hace en Estados Unidos el Congreso del Partido Republicano en Santa Fe, el famoso Congreso de Santa Fe, que no es nuestra Santa Fe, en Texas. Y ahí se toma una decisión que evidentemente sigue perdurando, que esa convención lo consagra Reagan como candidato a presidente de Estados Unidos, y aparece el modelo liberal con toda su furia, basado en ese Congreso, que decía que había que hacer las alianzas tácticas norteamericanas, debían ser globales. Para eso había que derribar el muro, fue la primera vocación de romper el mundo bipolar y convertirlo en unipolar, en un solo planeta, y que había que hacer las alianzas con las empresas del mundo financiero, porque los estados eran fatuos, eran débiles, los gobiernos seguían, entraban, salían, pero las empresas
y el mundo financiero sí eran dominio y potestad directa de Estados Unidos. Entonces era un mecanismo distinto de globalización e imperialismo. Fue muy importante el Congreso de Santa Fe, al punto que el Papa Francisco, en las Naciones Unidas, que tengo entendido que es la primera vez que un Papa habla en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas, habla del fortalecimiento de todos los estados, y repite, todos los estados, por igual. Claro. O sea, es una contradicción a aquel Congreso de Santa Fe que me vino a la memoria cuando lo escuchaba al Papa Francisco. Después cuando lo veo al eurodiputado, no sé el nombre, el liberal este. Nigel. Bueno, no sé, no lo conozco. Nigel Farage. Sí. Bueno, Nicky, vamos a simplificar Nicky. Sí. Bueno, vuelve más o menos sobre el mismo cauce. Los ingleses son famosos por su oratoria, son agudísimos, porque tienen la gimnasia de todos los martes. El primer ministro va a debatir hace 5 siglos al seno de la Cámara de los Comunes, entonces tienen una habilidad para el debate que se nota. El británico con una agudeza increíble, una agudeza tremenda, y el españolito leyendo, como para arrancar, digamos, la diferencia, digamos, de dialéctica. Y el inglés hace un recorrido, lo nombra a Papandreou, que es una figura muy conocida de la socialdemocracia europea, fundador del partido PASOK en Grecia, que fue derribado hace un tiempo, que se fue forzando su ida a medida que se fue yendo hacia la derecha y adoptando las medidas del Fondo Monetario Internacional, que fueron las que nos quisieron imponer, nos impusieron en realidad en la década de los 90. Anupsim, él acusa Exacto. a un personaje parecido a Anupsim, que es el que recorre Europa tumbando gobiernos. Exactamente. Bueno, después le toca a Berlusconi, que es un hombre de derecha, y aplicando recetas, no las dice textualmente, pero son las que nosotros, a partir de aquel Congreso de Santa Fe, donde el Fondo Monetario toma un relieve político de tal dimensión que termina volteando el muro de Berlín, él vuelve, digamos, sobre esta preocupación de que los estados sean débiles y no tengan poderío delante el mundo financiero, al que le agrego ahora, ellos no lo dicen, pero si viésemos todo el debate, seguramente alguien nos nombraría los poderes mediáticos. Claro. Con seguridad lo hubiese nombrado. Sí, sí. El Parlamento Europeo es muy particular, un diputado común tiene 60 segundos, viste que hablan de pie, yo estuve en sesiones del Congreso, vos te parás, el micrófono se te sube, y a los 59 segundos tenés un reloj, la palabra la pedís 3 meses antes. 3 meses antes de hablar. Y por computadora te va diciendo cuánto tiempo te queda hasta el momento de hablar. Y al segundo 59, baja. Y se aparece. Se baja, se desaparece el micrófono, te queda hablando solo. Y tenés que ser muy preciso en lo que decís. Son 700 diputados. Y el Podemos también repite, ya no el tema del poderío de los estados, sino el poderío del mundo, que debieran tener los estados, sino el poderío del mundo financiero, que va aniquilando a las personas y se va fagocitando a las sociedades. Fue un muy buen compendio que hicieron, felicito a la producción. Y si quieren sigo analizando porque me apasiona la política internacional. En el caso del Papa me parece que hay una idea muy clara, lo que decías Hugo, de fortalecer la institucionalidad. Él viene de una institución que tiene sus reglas claras, definidas. Bueno, pero es un jefe de Estado. Exactamente, entonces reclama la institucionalidad y que los estados tengan toda la igualdad. Fuertes estados iguales en la palabra. Iguales, cuando habla de todos, opinan en el concierto internacional, porque ese mismo Congreso de Santa Fe fue el que decretó, por decirlo así, de que la deuda externa debía ser paga, absolutamente paga, que no había ningún espacio para moratorias, ni clubes de deudores, hasta ahora que se intentó armar a principios de los 80. Club de París. Claro, el Club de París como acreedor, pero el Club de Deudores, digamos, como que lo aniquilaron al Club de Deudores rapidito. Y además consagró, me parece, a ver, la palabra más allá de Francisco, del cariño, bueno, yo soy católico, pero más allá de esa cuestión, no deja de ser un jefe de Estado, de un Estado que es el más antiguo de todos los estados de Naciones Unidas. Sí. O sea, es preexistente en 1900 años en las Naciones Unidas. Entonces habla con cierta autoridad el hombre. Y cuando él nos invita, él hace un llamado político, no exactamente espiritual, hace un llamado estrictamente político, al fortalecimiento de los estados. Y en ese marco de fortalecimiento de los estados,
llamémoslo instituciones. ¿Qué es un Estado? Es la sociedad que decide conformar una institución llamada Estado, cuyo dueño sigue siendo la sociedad. La sociedad es dueña. Por eso cuando hablan de ser institucionales o no, digamos, a ver, bueno, ¿dónde está la gente? Porque la gente es la dueña, la que crea, la que le da fortaleza y legitimidad al Estado. Y la pregunta, para cerrar, porque si no me voy, puedo hablar 5 horas del tema internacional porque me apasiona. ¿Dónde se insertan Misiones? Bueno, fortaleciendo su rol institucional como Estado. ¿Cómo fortalecemos nosotros de nuestro espacio político? Tenemos una doble vía de fortalecimiento. Una es doctrinaria, que nosotros le llamamos el misionerismo, que es una palabra muy sencillita, muy fácil de pronunciar, que se refiere desde el Yopará hasta la soberanía ganadera, a la soberanía política, a elegir nosotros lo que decidimos hacer con nosotros los misioneros, me refiero, lo que hacer con nuestra política y nuestras cosas. Y el tema fiscal, un Estado potente, sólido, que se mantenga en los términos que plantea el británico y el Papa Francisco, necesita solidez económica financiera, si no es absolutamente inviable. El Estado raquítico, que es lo que se va a debatir el 25, no es fulano contra fulano, no es Boca Racing como que ganamos. Son dos modelitos. Mirá el centro que te tiré. Y le metí el cabezazo. Acá se están discutiendo cosas que van a marcar el país en los próximos 20 años. Nosotros volvemos al mundo financiero del libre mercado o al Estado fuerte. ¿Por qué crees que hay todavía un sector de la sociedad que confía en esta concepción contraria a la de fortalecer el Estado? Bueno, primero es un sector minoritario. Segundo, uno le puede culpar a la gente, digamos, ¿no? También hay un maquillaje bastante bonito, digamos, de aquel sector neoliberal, la nueva derecha, llamarlo como quieran, que te plantea siempre esa famosa teoría del derrame, que si el de arriba le va bien, por derrame, inexorablemente al de abajo le va a ir bien, y eso está comprobadísimo, no porque yo haya leído muchos libros, sino porque la realidad, ¿viste? Vos, la gente que nos está mirando, o no era cuando estalló el mundo neoliberal, que no se cambiaba un sachet de leche por una cama cucheta. En el complejo deportivo de Vená, acá en el Tokio, ocurría eso. Sí. Eso ocurrió en el país. Y no ocurrió porque se aflojó un tornillo acá, porque hubo un proyecto de aquel famoso congreso que hablamos al principio, que terminó eclosionando después. En ese periodo hubo mucha gente que le fue muy bien también. En ese mundo de especulación hubo mucha gente que le fue muy bien. Y ese pequeño porcentaje también hay mucha gente que aspira a estar, digamos, por un proceso de imitación o proyectarse y ser rico de golpe, digamos, ¿no? Y los pueblos no se mueven de esa manera, ¿no? Las sociedades avanzan despacito, con serenidad, con prudencia, paso a paso, sin tropezarse, y para eso el respaldo del Estado es vital. No importa, hasta diría quién no gobierna. Mirá qué punto, digamos. La discusión es si el Estado debe ser sólido y poderoso o el libre mercado debe mandar. O sea, ni te hablo de candidatos, me parece que es un tema que está muy por encima del tema de la candidatura. Por supuesto que yo creo, estoy convencido, que nuestro espacio político, que representa a Daniel Scioli a nivel nacional, bueno, acá con la conducción del ingeniero, Mauri es actualmente gobernador, en fin, a mí me toca la responsabilidad de representar el espacio en la boleta y en el Poder Ejecutivo, si la gente así nos consagra. Creemos en ese modelo de Estado sólido, no controlador, pero sí un Estado poderoso. El otro día tenía una charla, no voy a decir la marca porque es buena gente de trabajo, digamos, tiene un sequero de hierba muy grande, una cooperativa muy grande. Y una TV positivo, que esto, que lo otro. Y hay un asfalto que le va a pasar frente, a ella le cuesta mucho sacar su producción, cosa que es verdad, y va a haber un asfaltito de 9 kilómetros que une tres pobladíos, digamos. Ya, el tema de los municipios ya superé, ya no hay 75 municipios, hay 500, porque hay núcleo urbano por todos lados. Entonces, bueno, unía estos sectores. Y en un momento le dije, muchachos, o impuestos para hacer el asfalto o no tienen asfalto, pues no pagar impuestos y encima tienen asfalto. O sea, una cosa o la otra. Y nosotros estamos convencidos que el Estado fuerte, más allá de quién no gobierna,
Creo que nosotros estamos en mejores condiciones, por nuestra experiencia y sabemos lo que falta y vamos a hacer lo que falta. Pero esa discusión es la que se viene, dicho de manera distinta, pero esa es la gran discusión. Uno de los ejes para fortalecer el Estado fue el desendeudamiento. Claro. Nosotros hicimos unas placas para poner estos modelos en pugna con números. Sí, la ciudad de Buenos Aires, digamos, donde está gobernada por el candidato a presidente Mauricio Macri, triplicó la deuda externa en 7 años de gestión. 574 millones de dólares era la inicial y está en 1.794 millones actuales. En Misiones, como contraste, en Misiones en 1999 se debían 913 millones de dólares y hoy se bajó a 394 millones de dólares. Hay una diferencia sustancial, digo, en cuanto a los recursos y cómo queda el Estado a partir de eso, ¿no? Y también ahí, digamos, cómo el Estado fortalecido pudo hacer cosas que antes no podía. En educación, por ejemplo, había en el año 2007 1.451 instituciones educativas. En el año 2015 hay 2.163, o sea, 50% más. Escuelas secundarias, en el 2007 había 272, en el año 2015 512, o sea, 88% más. Y escuelas técnicas, el salto más importante, 2007 había 22, hoy hay 70, 218% de incremento. Después también tenemos otra de nuevas escuelas, 33 se hicieron en Buenos Aires, 758 en Misiones. Una diferencia de lo que puede hacer el Estado o no. Macri inauguró una escuela cada 77 días, Scioli una cada 3 días. Más o menos el promedio que también se puede ver en Misiones. Y en la salud, de los 166 millones de pesos presupuestados para infraestructura y equipamiento en salud, se devengaron solo 48 millones de pesos en Buenos Aires, y en Misiones se destinaron para infraestructura y equipamiento 1.087 millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi 10 veces más que lo que destina la ciudad de Buenos Aires. Soluciones habitacionales también, otro dato saliente. En la gestión de Clos se hicieron 109.233, en la gestión de Scioli 104.219, y en la gestión de Macri, de 15.000 inscriptos para alquiler, apenas lograron el contrato de alquiler 10 personas. ¿No hizo ni una vivienda? Ni una, poco y nada. De hecho, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está casi última en el ranking de construcción de viviendas en el país. No hay lugar. No hay lugar con para todos estos datos a partir del desendeudamiento, ese es el contraste. Sí. Pero, eso pero es asombroso, yo no dedicar tiempo a... Pero de todos modos es asombroso porque Buenos Aires es una ciudad opulenta y no es responsabilidad de Macri, digamos. Buenos Aires se comporta así desde el siglo XIX, la verdad. Hay una... A ver, desde la época virreinal hay una concentración de la riqueza y el poder muy fuerte en detrimento de las provincias. Nosotros vivimos reclamando federalismo no porque es una palabra divertida, sino porque lo sentimos profundamente, porque es un acto de justicia. Cuando éramos chicos, el famoso Manuel Capeluz, ustedes recordarán, Misiones, té hierba, Tucumán, la cañita de azúcar, algodón, Chaco, bueno. Y para la pampa húmeda estaban las vaquitas, la fabriquita, digamos, el trigo, todo, el puerto, todo lo lindo, digamos, estaba concentrado allá. ¿Cómo no vamos a ir para allá? Y claro, los ferrocarriles van para allá, bueno. Y nosotros nos tocaba las llamadas economías regionales, que yo odio esa palabra, bueno, existe, ¿no? Pero es una, o es una economía nacional o no es una economía nacional, pero si no, parece que hay una economía nacional y una economía regional. Postergada, devaluada, bueno, ¿y cómo decir el interior? Ya, bueno, que cosechen la tierra, pobrecito, ya andan los misioneros, más o menos así. Y y no estoy diciendo una arenga antiporteña, digamos, pero ese fue el comportamiento de 2 siglos de Buenos Aires. Estos últimos 10 años como que se agravó la cosa, porque apareció el mundo financiero que antes no era tan así. Y es cierto, yo conozco los hospitales de Buenos Aires y están hechos pelota, perdón por el término. O sea, vos comparás el Madariaga, por decir,
el hospital en el que se está terminando Noverá, del Dorado, qué sé yo, bueno, y podemos seguir, y entras al Fernández, a cualquier hospital de la Ciudad de Buenos Aires, no hay una ventana que te funcione, no hay jeringa, no hay nada, salud. Yo creo que hasta se te fue la mano con el tema de los números de, pues, si se hizo el plan 700 escuelas con Néstor Kirchner y Firmus, Buenos Aires pidió 3 escuelas y no las hizo. O sea, ni siquiera, no hizo la escuela. Había un dinero nacional, había pugna en ese momento, no las hizo. 3 escuelas. 3 escuelas en toda la Ciudad de Buenos Aires, que queda claro. Y hay sitios de la Ciudad de Buenos Aires que son muy pobres, ¿no? Uno ve las candilejas de Palermo, viste, de acá de lejos, de Retiro cuando baja el colectivo, qué sé yo, pero hay una Buenos Aires profunda, de Lugano, de Matadero, que es una zona complicada, donde esa inequidad, digamos, del que el mercado lo va a arreglar, resulta que no arregló nada, no quiero decir una mala palabra, no arregló absolutamente nada. Y esos números son muy demostrativos, te felicito toda la producción, pues son números muy didácticos en temas sensibles como salud, educación, pero más que para hacer un contradictorio con el alcalde de Buenos Aires, es para mostrarnos nosotros mismos que nuestro proyectito político, modesto, pequeño, así, chiquito, no exportable, digamos, que somos misioneritos nomás, rompimos con viejos esquemas, rompimos con el no se puede tener vaca y decidimos tener un plan ganadero. Así las vaquitas estaban en el Manuel Capeluz, estaban allá abajo, nosotros decidimos tener soberanamente nuestra vaquita, tenemos 660.000 cabezas de ganado, de una muy buena genética, el 70% de la carne que comemos, que come la gente, hoy es carne nuestra y es buena carne, ya no distinguimos la carne de Buenos Aires, yo me acuerdo de carne de Uruguay, Camela, entonces, con riesgo de pasar a interrumpirle la retórica. Perdón. Tiene 2 minutos para irse porque lo están esperando para un acto y me comprometí con su gente que a la y media se iba. Cortamos. ¿Qué puede decir como cierre? No, que pues, hay 2 modelos en disputa. Yo creo que la gente va a sopesar, como siempre lo ha hecho, el pueblo siempre vota sabiamente. Desde 1916 de la fecha vota con sabiduría. Después, la clase política podemos equivocarnos, extraviar el camino y perdernos, pero la gente vota siempre sabia. Usted que está ahí en su casa comiendo un bifecito misionero, va a pensar el día sábado con seguridad, con la patrona, con el hijo, con el vecino, che, ¿a quién votamos? Mirá que la Renovación se equivocó en esto, sí, pero mirá también lo que hizo. Y este Pasalacqua, ¿será que sí? Mirá, pero él va a seguir el mismo trillo, va a cambiar unas cosas, la va a ir mejorando, va a prolijar, va a saber las cosas que hacen falta de ponerlas sobre el menú, sobre el tablero, sobre la agenda política, y yo creo que la gente va a hacer en ese sopesar, en ese balanceo entre mate y mate, la gente va a seguir votando al progreso y al futuro. Y ese progreso y futuro tiene nombre y apellido, que es Frente Renovador de la Concordia. Bueno, gracias Pasalacqua. Muchas gracias. Esperamos verlo el domingo, no en esta plural que sale los martes, como periodistas, y nosotros volvemos en un ratito. Países grandes y fundamentalmente un proyecto grande, cuida a su gente grande. Y mi compromiso es continuar y renovar los planes de inclusión para sostener este derecho fundamental. Y así, la victoria que viene ahora será la victoria de todos. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Mi nombre es Nahuel Esquenone, me doctoré también en el campo de la biología, en la parte de producciones sustentables. Volviendo a las raíces, acá en la provincia de Misiones, logré desarrollar un centro de investigación, Antonia Ramos, en honor a mi abuela, que está localizado en Campo Ramón y más precisamente en Villa Bonita. Es
un laboratorio al aire libre la provincia. Este coloquio creo que es fundamental. Fue un espacio donde la gestión abrió las puertas a que la gente que investiga proponga sus ideas, sus propuestas, su visión de cómo tiene que ser la ciencia aquí en la provincia. Hay mucho conocimiento de nuestros científicos jóvenes que creo debe emerger. Tengo esa convicción interna que es el comienzo de un camino de vinculación con la ciencia. Vos sabés todo lo que hicimos. Este es el mejor momento para soñar con confianza. Se viene el mejor tiempo para Misiones. Entre todos, renovemos la esperanza. Los quiero mucho. Hugo Pasalacua, gobernador. Oscar Herrera Guad, vicegobernador. Frente Renovador de la Concordia, lista 502. Segundo bloque de Plural, quedaron muchas cosas, obviamente para hablar con el vicegobernador que tuvo que irse, pero digamos, para hacer un análisis y cerrar lo que estábamos discutiendo del contraste de modelos entre Misiones y lo que fue la ciudad de Buenos Aires, Ricardo quería hacer un aporte. No, simplemente una cosita que se nota claramente que en la provincia, decía Hugo, la fortaleza es lo ideológico y también lo fiscal. Contrapuesto a esto está el modelo de la ciudad de Buenos Aires, que veíamos en los números que era inferior en todo lo que ponía al servicio de la gente, pero además con una población 3 veces superior, Buenos Aires. Lo que es claro para mí es que estos 8 años de la capital han tenido claramente un proyecto presidencialista, el proyecto de Macri, que no era el proyecto de los porteños, no era un proyecto para la ciudad, era un proyecto para él. Por eso vimos incluso todo este tema de las cuestiones con Niembro y otros periodistas, era un proyecto recaudador para ponerlo al servicio de actividades plenamente de campaña. Es decir, invirtió más en algunos medios y en algunos periodistas que en la gente. ¿Por qué? Porque la idea de él era distribuir ese dinero en unos pocos para que hablaran bien de él. Por eso hay toda una cuestión que es aquella que lo invisibilizó, desapareció, no había problemas en Buenos Aires. Ahora resulta que empezamos a encontrar que hay problemas. Claro, la apuesta de él era ser presidente de la nación a cualquier precio y no era servirle a los porteños. Por eso, en el último momento, la gente se dio cuenta y tuvo mucho problema Rodríguez Larreta para llegar a ser reelecto. De hecho, perdió en 9 de 16 columnas, así que, comunas, digo, así que es un problema bastante... La parte sur de la capital es la menos beneficiada porque no se ha hecho nada y fundamentalmente entonces todo lo que tiene que ver, además una ciudad con todos los servicios prácticamente instalados, no tiene problema de... Es decir, no tuvo que hacer cloacas, porque las tenía, y donde hay no hizo, donde hay problemas no hizo ni un metro. Precisamente los números cantan realidades luminosas. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto del 2016 que va a llegar casi a los 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos. Sin embargo, no fue suficiente, a pesar de que no hizo obras donde había que hacerlas, ni escuelas, ni viviendas, ni salud. Pero aumentó la deuda en dólares con los bancos en 1.300 millones de dólares para no hacer nada. Exacto. Bueno, el mejor ejemplo de las últimas semanas fue el Garrahan, ¿no? El Garrahan. Que justo contrastaba acá con la inauguración del hospital pediátrico. Exacto. Y el Garrahan, médicos reclamando presupuesto, que era la mitad de lo que tenía que poner con la Nación. La Nación había puesto su parte de los recursos y Macri más o menos 1.000 millones de pesos que no había entregado. Yo lo que voy a decir y no es que no recauda, recauda. Sí. La presión fiscal es importante. A la hora de priorizar, siempre se priorizan a grupos minoritarios. Eso iba. No es neutral el Estado. También utilizan el Estado en función de los negocios, de los grandes.
precisamente del sector financiero, porque Macri tiene 600 millones de dólares sin utilizar, por los cuales paga intereses para que siga estando a su disposición el crédito. Es decir, congela plata que no viene a la Argentina, no viene a la ciudad de Buenos Aires, está en los bancos de Nueva York, y él paga intereses por esa plata que no le llega y no la va a utilizar. Eso es la patria financiera. Es decir, en el modelo de Macri queda expuesto con toda claridad que la plata la utiliza para hacer más plata en el sector financiero. No le va mal, es un gran administrador para los banqueros. No, le va mal a él. No le va mal a él, ni le va mal al pueblo, le va mal al pueblo, pero no a los banqueros. Hoy en una entrevista Macri dijo abiertamente que si él gana, los mercados van a estar contentos porque él es el candidato que mejor los representa. Esto que estás diciendo vos, o sea, los mercados van a celebrar que él sea electo presidente. O sea, bueno, ahí hay un contraste importante. Los mercados, sí, los mercados están contentos, la producción no. Exacto. Que es claramente contrapuesta. Si el dinero no va a la producción, a las pymes, al empleo, volvemos atrás, lo que decía recién el vicegobernador, volvemos no a la década de los 90, a la historia argentina. La mayor expresión de ese neoliberalismo fue en la década del 90, pero todas las etapas de los procesos dictatoriales tuvieron que ver con esa metodología económica. Entonces, la plata para unos pocos, la riqueza para unos pocos y el resto... ¿Y dónde está la base de los 24 puntos que sacó Macri en las PASO, más lo que sacaron sus socios radicales y... ¿Qué otro socio tenía? El radicalismo municipal. Y Lilita. Y Lilita Carrió, que sacó 2 puntos y pico. Y que ahora no llega, porque eso sumó más de 30, ahora está menos de 30 puntos. ¿Pero a qué se debe que tanta gente apoye eso, que es claramente de derechas y en beneficio de los sectores poderosos? Yo creo que a mi humilde expresión y modo de ver, ¿por qué Macri tiene? Nosotros tenemos en algunas expresiones muchísima gente que no está entendiendo esto. La gente que le vota, mucha gente que le vota, uno tiene que ser respetuoso de la libertad delante de la urna, pero creo que hay muchísima gente que no ha entendido que esta política neoliberal le perjudica directamente. Aquí hay mucha gente que se queja de alguna cuestión fiscal, pero no es la que paga, sino que está pagando muchos impuestos. Lo raro es que en otra época no pagaba muchos impuestos, pero no producía. Por eso no pagaba impuestos. Y claramente este modelo que estamos viviendo de inclusión no tiene que ver solamente con lo económico, sino tiene que ver fundamentalmente con todo aquello que es la posibilidad del protagonismo de cualquier ciudadano de la provincia de Misiones. No tiene que ver solo con que se incluye desde una tarjeta social como algunos acusan. Se incluye desde la oportunidad de tener una escuela cerca, se incluye desde la oportunidad de un acceso asfaltado, como decía. Es decir, esas son formas de inclusión, no es solamente la oportunidad de alimentarse todos los días, como alguno cree, ni de una tarjeta social. La inclusión tiene que ver con cercanía y con escuelas adecuadas. Este tema que vos mostrabas los números, Juan Carlos, de la escuela técnica, es importantísimo para el desarrollo, no para hoy solamente. Es la oportunidad directa de capacitación para aquellos chicos para que a los 18 años puedan insertarse en un mundo que va yendo hacia otro lado. ¿Y qué país queremos también? Exactamente, ¿qué país queremos? Entonces, todo esto que tiene que ver, la soberanía alimentaria es incluir. Aquel hombre colono que antes no tenía posibilidad de vender sus productos, hoy tiene un mercado concentrador, donde trae y vende todo lo que tiene. Y así, aquel que hace muchos años no sabía que tenía oportunidad de hacer un estanque. Pato, aquí le trajimos a 25 de mayo, ¿te acordás?
que Lindemann. tiene el estanque, como decía vos, la yerbita, el estanque, el chanchito, patito, el chat, tiene todo. Tiene todo. Y esa es una igualdad de oportunidades, porque ese hombre hoy puede producir y vender sus cosas. Antes venía y le compraba a alguien. Y cambiar la camioneta. Antes venía alguien, le compraba a precio vil en el lugar, Sí. y lo revendía sacando beneficio de esa situación. Y anteriormente, en otras circunstancias, no vendía porque no había quien consuma, porque cada vez consumíamos menos. Entonces creo que es un círculo virtuoso de la economía, que muchas veces se ha explicado, pero creo que esto mismo hay muchísima gente que lo que le beneficia, y a veces por ahí no quiere votar por los modos externos de ser, por mi forma de ser, pero hay que votar fundamentalmente por aquello que nos trae beneficios a todos. No podemos pensar solamente en el voto que me beneficia, en aquello que me beneficia a mí solo. Tenemos que volver a pensar en el todo. Así como hablaba el Papa de que todos los países tengan protagonismo, nosotros tenemos que también volver a pensar en la comunidad. ¿Qué es lo que beneficia a toda la comunidad y no solamente a mí? Bueno, nosotros hacemos una pausa y en el próximo bloque Juan Carlos trajo algunos números que pueden adelantar tendencias. Yo como presidente les aseguro que soy garante de la educación como derecho y nunca como un privilegio. Y mi compromiso es que la Argentina se apoye fundamentalmente en la educación para la consolidación definitiva de su soberanía. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Estudiantes a Villa Carlos Paz, 8 días y 5 noches. Comidas, excursiones, boliches, a tan solo 9.000 pesos o 15 cuotas de 566 pesos. Salimos el 2 de diciembre. Jungle Travel, viví tu viaje. Soy Alicia Cauderer, tengo 56 años, posadeña, licenciada en letras. El sublema que nos convoca es algo en la ciudad. Les invito a los hombres valientes y a las mujeres fuertes que nos acompañen este 25 de octubre, porque algo importante va a suceder en la ciudad de Posadas. Vote al sublema Algo en la Ciudad. Alicia Cauderer, intendenta. Frente Renovador. Tienda Blue Store, marca conocida a nivel mundial. Telefonía celular de excelencia, la mejor garantía del mercado. Dispositivos móviles innovadores y atractivos. Blue Store, Do Litany. Atención de lunes a sábado, de 7:30 a 17 horas. Horario continuado. Blue Store, tienda moderna y exclusiva. En Serafina Dávalos y Primera Peatonal. Misiones. Probá el sabor de la naturaleza. Yo sueño que seamos una familia enorme, de 1.200.000 hermanos. Para que eso ocurra, el Estado debe ser afectuoso, estar cerca, con ganas, mirando con alegría, con optimismo, con toda humildad. Sentir la mano del otro, sentir la piel del otro. Sabiendo de qué se tratan los problemas. Mirando hacia el futuro. Soñar con confianza, hacer con esperanza. No hay otra manera. Todos, pero todos. Trabajar juntos, y de eso se trata. Es imposible resolver lo que no se conoce. Desde lejos los problemas no se ven. Si estamos juntos es más fácil. Cercanía con la gente. Mirándonos, abrazándonos, solos, no se puede. Empiezan otros tantos capítulos por delante, tantos como las ganas que tengan ustedes. Hugo Pasalacua, gobernador. Maurice Clos, diputado nacional. Frente Renovador de la Concordia, lista 502. Último bloque de Plural, estamos a días nada más de las elecciones y comienza la incógnita a ver cómo está cada uno. Hay en Misiones, además de elegir a presidente, elegimos gobernador e intendentes en los 75 municipios, así que hay una, digamos, expectativa mayor que en otras provincias. Hay varias encuestas dando vuelta.
marcando algunas tendencias. Vamos a empezar por la que tiene el radicalismo, que confirma, esto en Posadas, ¿no? Solamente en Posadas, 30,5% a Scioli como candidato a presidente, 28 seguido por Macri, ellos que acompañan el radicalismo. ¿Le cree menos que al Indecua? Sí. Después, Joaquín Lozada en Posadas, en esta encuesta radical, Joaquín Lozada arriba con 28,6. En segundo lugar, no sabe, no contesta, 15,1. Y en tercer lugar aparece el radicalismo con 13,9, con Luis Pastori como... Para darle credibilidad se pusieron terceros. Después hay otra encuesta, también marca a Lozada arriba, Pastori segundo, pero a la mitad de puntos. Lozada 30, Pastori 13, y después nadie supera los 10 puntos. De todos los candidatos que hay, ni renovadores ni opositores, nadie supera los 10 puntos. Y en esta encuesta Pasalacqua tiene 41, Ziegler tiene 13. ¿En Posadas? No, esta es en toda la provincia. Triplica Pasalacqua al segundo candidato, y en tercer lugar aparece el radicalismo con González con 8 puntos. Y en Posadas, Lozada arriba. Y después está la consultora Diéresis, que hizo un trabajo también sobre ahí hizo una evaluación más amplia, una evaluación de la gestión nacional de Cristina, una aprobación del 72% en la capital provincial, muy buena 10,3, buena 43 y regular 28, pero en general la aprobación del 72%. La aprobación de la gestión provincial, 77,6, es positiva, 50% considera que es una buena gestión y muy buena, 10,6. Una evaluación de la gestión municipal del intendente Orlando Franco, 61,8% de aprobación. Y después la intención de voto nacional, provincial y municipal. En este caso, Daniel Scioli, 43,8%. Atento al dato aquí, 23,4% Sergio Massa, aparece en segundo lugar, y Mauricio Macri, 19,6%. Esto es en Posadas. La consultora Diéresis difiere de las otras que dicen que Macri va segundo, le da a Sergio Massa como segundo en la capital provincial. Y los datos son más altos para las provinciales. Pasalacqua llegaría al 60% y Ziegler en segundo lugar con un 12,1. Una diferencia 60 también. a 12. Sí. Parece los Pumas contra Namibia. Una diferencia más amplia. En tercer lugar, Adolfo Velázquez con 10,7 y en cuarto lugar, Gustavo González con 6,7. Y para la Intendencia de Posadas, Joaquín Lozada 48,7, en segundo lugar, José María Rúa 8,3 y en tercero 6,8, compartido por Luis Pastori y Claudio Wiplinger. Ese sería el escenario más o menos distribuido, nacional, provincial y local, para las elecciones de este domingo. Bastante definido, o sea, Scioli arriba en cualquier encuesta, solamente esta consultora, la última Diéresis, que da a Sergio Massa segundo con 23,4% en Misiones. Yo, antes de darte la palabra, Ricardo, porque sé que vos tenés un dato que no es matemático, sino que es de vida vital, porque anduviste recorriendo estos 500 pueblos que decía el candidato a gobernador. Quiero recordar el resultado de una encuesta donde participaron los ciudadanos, que es las PASO. Y tenemos un cuadrito para recordar los números de cómo fue el pronunciamiento popular de esta encuesta anticipada que son las PASO. Y vamos a referirnos solo a los candidatos a diputados nacionales, que son los que pueden consagrarse de acuerdo con las diferencias. En agosto, CLO sacó 303.846 votos. Segundo salió Humberto Schiavoni con 72.430. Después Bárbaro, que también es de Scioli, 60.195, y los radicales, que tenían 4 candidatos, sacaron 56.000. Y Puerta 53.000.
El dato que yo quiero traer, que de acuerdo con esta encuesta, que es lo que ya dijo la gente, ya dijo la gente en agosto, que puede llegar a cambiar por algunas circunstancias, y en eso después va a aportar Ricardo. Si es así, el Frente Renovador de la Concordia consagra los 4 diputados nacionales que están en juego, porque 303.000 dividido 4 de 75 aproximadamente, está por encima de los votos que sacó el candidato del PRO. Pero esto es un pronunciamiento en agosto. Después hay otras circunstancias que aparecen los candidatos provinciales y fundamentalmente aparecen los candidatos de los pueblos. Y vos anduviste muy activo en eso como operador político, digamos. No tanto, pero bueno, no sé cómo calificarlo. No, creo que el escenario es, claramente las encuestas muestran un escenario favorable a la renovación. Eso también tiene que ver con un trabajo de cercanía con la gente. Creo que hay 2 consignas muy claras que dentro de la renovación se ha entendido, que es trabajar mucho en equipo, evitar aquello que tiene que ver con los personalismos. Hemos escuchado últimamente al ingeniero Rovira hablar de estos aspectos fundamentalmente con un tiempo de construcción colectiva. Y esto se ha entendido y en la apertura de esta construcción colectiva se ha buscado que todo aquel que quiera participar y que tenga vocación política de prestar servicio a su comunidad pueda poner su nombre, su historia, su trabajo institucional, político y también su trabajo social o deportivo, se plasme en una lista. Es así que eso se plasmó en todos nuestros pueblos, en los 75 municipios, que son las instituciones a través de las cuales se van a elegir intendentes y concejales, 340 candidatos a intendentes. ¿Hay menos candidatos que en las elecciones pasadas? No, hay un poquito más que en las pasadas, menos que en el 2007. Menos que en el 2007. Y esto es importante porque hay muchísima gente que camina todos los días con la propuesta de la renovación, que es trabajo en equipo, evitando los personalismos, y lo otro, la militancia casa por casa. Fortalecer el trato directo, que es, porque Hugo decía, que es justamente lo contrapuesto a aquellos que veíamos que si uno está en el territorio caminando y hablando, no nos chocamos con otros candidatos. ¿Cómo es eso? Y hay pocos, lo dijo también el gobernador. Mauri recorrió todos los pueblos, muchos de todos nuestros candidatos, los 27 candidatos a diputados, es decir, los 20 titulares y los 7 suplentes, y en todos los pueblos vemos mínimamente los 10 candidatos. En los pueblos chicos tenemos 5 candidatos a concejales titulares y 5 suplentes. En otros, 7 titulares y 7 suplentes, y en algunos pueblos, San Vicente, Oberá, un poco más porque tienen carta orgánica, en algunos casos eligen 9, son 18. Entonces, es todo un equipo que está trabajando con estas consignas, evitar el personalismo, trabajar como equipo y fortalecer a todo aquello que tenga que ver con evitar confrontación. Entonces, creo que esta construcción colectiva da su resultado. En un tiempo prudencial, todos empezaron a trabajar y se encontraron con su pueblo para escuchar su propuesta. Entonces, yo creo que las encuestas, en el caso de los municipios, es muy difícil medir porque esta cercanía, que este diálogo directo con el ciudadano, es difícil de medir. Es más difícil de medir. Pero sí creo que la fortaleza de la renovación es el contacto directo y evitando lo que habitualmente se dice, es no buscar otra forma de seducir que es la de la propuesta. Bueno, uno hablando con consultores
que están trabajando en el país y en Misiones, hay dos visiones contrapuestas. Una es que Scioli arrastra para todos a favor, y otra que en el caso de Misiones los intendentes también van a aportar votos, o sea que estos resultados de las primarias van a ser empujados hacia arriba, porque en las primarias no participaron los intendentes, y los candidatos a concejales y demás no hubo participación directa, digo, y ahora sí van a tener que jugarse por sus propios votos. Entonces la puja dentro de la renovación entre distintos candidatos hará que estos resultados puedan modificarse para arriba, lo cual complica también a los partidos de la oposición, ¿no? El radicalismo particularmente celebró bastante haber obtenido la autorización para llevar a Macri como candidato a presidente, y el PRO está preocupado por esa situación, porque si el radicalismo le roba votos con el sello de Macri, el que va a bajar peligrosamente es Schiavoni y va a perder la posibilidad de alcanzar un escaño en el Congreso Nacional. O sea, el radicalismo hoy tiene la aspiración de pelear el segundo puesto en diputados, o sea, y lograr algún espacio nacional. Hay que ver si le alcanzan los números o no. Y hay que ver cómo juega el rol de Massa creciendo en Misiones, si favorece o no a Ramón Puerta, que también ha perdido a algunos dirigentes de peso que no quieren estar con él, o sea, quieren estar con Massa, pero no con él. Así que hay que ver cómo juega ese escenario también para los dirigentes de la oposición. El masismo tiene dos listas. El masismo tiene dos listas, enfrentados los dos hermanos Velázquez, Ramón y Adolfo, o sea, Adolfo con Ramón Puerta, Adolfo candidato a gobernador de Ramón Puerta, y Ramón Velázquez, que va como candidato a diputado nacional de Massa, pero sin candidato a gobernador. Candidato a gobernador, perdón, pero sin Puerta, o sea, va por una lista paralela, o sea, no lo lleva a Puerta como candidato a diputado nacional. Es decir, que se divide un poco el voto de Massa y se divide el voto de Macri. El voto de Macri. Entonces este escenario favorece aún más las chances del cuarto candidato renovador al Congreso de la Nación. Sí, yo creo, yo creo que esto no es por defecto de la vereda de enfrente, sino que es por la fortaleza misma de la renovación, no es por los errores que cometen, que son de la oposición, sino porque la renovación está trabajando permanentemente cerca de los ciudadanos. Entonces el trabajo político se ha iniciado en tiempo y forma cuando la oposición, ustedes se acuerdan aquí, Pato, cuánto tiempo hablamos de la gran unidad del año pasado. Sí. El año pasado hubieron partidos que hicieron internas el año pasado, definieron sus candidatos, y hoy esos candidatos que estaban en esa lista están hoy en la otra lista. Desgastados además. Desgastados, es decir, ese tipo de definiciones después dice, la renovación se mete en la vida de los otros partidos políticos. No es así. Los otros partidos políticos incurren en errores, y la renovación lo único que hace es trabajar en la gestión, tratando de dar respuesta a la gente, y lo otro, el trabajo político con cercanía. Desde la teoría política te diría que hay una gran diferencia, que es la ausencia de liderazgos del otro lado. Porque es así, sin liderazgos no hay posibilidad de alineamiento de movimientos políticos, de partidos políticos. Pato, se discuten nombres, discuten nombres, nunca se discute un proyecto de provincia, ni de que tenga que ver con las realidades de nuestra población y de nuestros vecinos. Nunca se discute eso, siempre se discute, vamos a juntarnos porque yo quiero estar adelante y vos seguime. Te aporto a eso que estás diciendo. Hoy estuvo en Misiones Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe. Vino nomás. Vino a respaldar a los socialistas que acompañan a Macri, porque esa es la verdad. Los socialistas van como socios del radicalismo, pero llevan a Macri como presidente. Y él decía esto que decís vos, que es la pérdida de ideología hace que los partidos, la mayoría de los partidos de la oposición, terminen en una nebulosa que no se sabe dónde están, quiénes son, y que afecta directamente al resultado electoral. O sea, él admitía esto, bueno, él trató de no ser muy agresivo con la alianza local, pero dice, bueno, no podemos perder la ideología, los que somos de izquierda no podemos... ¿Pero que vino a apoyar o
Pero Don Fatti se enfrentó a Macri duramente en su provincia y acá acompaña a Fernández. Bueno, pero o sea, él quiso venir a respaldar a los socialistas como un gesto, pero no le dio un aval a la sociedad con los radicales en la provincia de Misiones. O sea, vino simplemente a hacer un poco de, si se quiere, de medios para darle visibilidad al socialismo. Pero evidentemente le quedaba incómoda la situación de tener que explicar que un partido socialista está acompañando al macrismo, más allá de que lleven también a Margarita Stolbizer en la boleta, pero esto es en la práctica un apoyo al PRO. Decime, ¿y ahí hay dos candidatos a diputados nacionales? No, sí, va a tener el candidato, Solo va a tener Damián. que llevar a, claro. ¿Los socialistas no tienen candidato? No tienen candidato. Bueno, nosotros Ricardo, si querés dar un cierre y nos despedimos hasta el próximo martes para poner en análisis el pronunciamiento popular, ¿no? Bueno. Así es, bueno, el martes esperemos ya tener los resultados, tendencias definitivas y obviamente también hay la expectativa de si se define este domingo en primera vuelta o tendremos que esperar al balotaje.